Y voy a partir haciendo un pequeño repaso de lo que alcanzamos a ver la semana pasada del presente perfecto. Si es que no me equivoco, que alcanzamos a ver algo. ¿Ya? Y una vez terminado el presente perfecto, vamos a pasar a la otra forma verbal y con eso terminaríamos lo que es las formas verbales que ustedes necesitan saber para la unidad y vamos a ir de lleno a algún trabajo más de contenido. También les quiero señalar que el día de hoy voy a también subir en la plataforma una evaluación diagnóstica que van a tener hasta el día 7, si no me equivoco, de mayo para poder hacerla. Es una evaluación donde van a poder entrar una sola vez, realizarla una sola vez. En caso de que alguien la tenga muy mala, yo se las devuelvo y la pueden hacer de nuevo, ¿ya? Porque mi intención no es perjudicarlos. Pero es netamente a través de la plataforma. Así que es importante que ustedes se metan, ¿ya? Es importante que estén en la plataforma, aunque les cueste. Por algo está la plataforma, para poder trabajar ahí. Y les recuerdo que en la plataforma están los libros, si es que no han ido a buscarlos, están los libros en PDF. Y bueno, y obviamente el link. Voy a revisar el tiro. Yo tengo 24 alumnos que ya están en la plataforma, pero me faltan algunos. Por ejemplo, me falta Patrick. No sé por qué no está en la plataforma. Voy a volverle a enviar la invitación por si acaso. Colega Nelly, ¿cuántos son en total en el curso? 31. Faltan varios entonces. Sí. Hay una sola niña que tiene el tema de que el DEN no le ha hecho el correo institucional, que es la niña Francisca. El resto todos tienen sus correos. Ya, pero ese es un caso puntual y entonces con ella hay que enviarle las evaluaciones distintas. Ya, ahí después nos comunicamos con ella. Exactamente. Voy a revisar porque me parece que me faltan alumnos yo por agregar. Voy a revisar al tiro. Para agregarlos. La canción. Ahí sí. Nóminas. Krishna Borguero. Sí, dame un momento, voy a revisar aquí con lo. Segundo ese, claro, pues son 31 y yo no los tengo a todos aquí en la plataforma. Vamos a agregarlos al tiro, los que me falten. Ya, a ver, tengo a Abraham Elías, Michael Alexander, Felipe Antinao, Krishna Arriagada, Fabián Bello, Christopher Brown con... Ah, aquí está Krishna Borguero. Javiera Cerda. ¿Eres Cerda? Sí, la Javiera falta también. Ya. Sí, yo no sé por qué. Según yo estaban todos. Yo disculpa si me faltaba alguien. Ya, Constanza, Brandon, Esa, Millaray, Gabriel, Antonio, ahí está la Javiera, Diego, Byron, Krishna, Domini Urrutia. Edgardo. Ya. Ay, me perdí. Edgardo, Jean Paul, Álvaro, Patrick, David, Steven, Jorge, la Dominic. Sería la única que me falta por agregar. Dominic, ahí está. Invitar. 27, 28. Me siguen faltando. Siguen faltando. Voy a revisar el horario. Espérame. No sé por qué me siguen faltando alumnos.
Ango, Abraham, Michael, Felipe Entinado, Krishna Orguero, Fabián Bello, Krishna Orguero, Christopher Brown, Constanza Burgos, Brandon Millaray, Gabriel. Aquí está. Antonio Carroza me faltaba. Víctor, te voy leyendo la nómina y tú los vas agregando. Mira, Abraham Álvarez, Michael, No, si voy en Antonio Carroza que me faltaba. Carroza, después viene Castro. Ariel Castro está, Javier Acer de la Cerda, Diego Serna también. Espinosa, Byron, sí, Farías, sí, Gatica, sí, Leal, sí. Muñoz, Muñoz, Paredes. ¿qué Muñoz? Muñoz Ah, no, Francisco. la niña. Ah, pero No, la niña no tiene. sí. Paredes, Sí, Pessoa, sí, Rifo, sí, Riquelme, sí. Rodríguez, Rodríguez, ahí está. ¿Quién es Rodríguez? Sebastián Rodríguez. Sangüesa, Espera. Sebastián. Ahí está. Sebastián Rodríguez. ¿Sebastián Alberto? Sí. sí. Sangüesa, Sí. Silva, Silva, Soto, Soto, Urrutia, Urrutia, Villarroel, sí. Vergara. Y Vergara, sí. Ya, eso. Ya. Ahí sí. Faltaría solamente una niña. Ahora sí están todos agregados. Perdón, chiquillos, perdón. Ya, ahora sí. Bueno, eso. Es importante entonces que estén en la plataforma todos, ya que ahí nosotros vamos subiendo todo. Yo ahí voy a subir los videos. Los videos los voy a subir cada vez que grabe la clase. Voy a subir el video, pero con un link directo a YouTube, para que sea más fácil verlo de forma directa y no tener que descargarlo. ¿Ya? Para que no les consuma tanto espacio en el celular, tampoco menos datos. ¿Ya? Así lo pueden ver con menos dificultad que Infaría puede permitir. Tenemos 26 alumnos. A ver si me resultó. Ahora me resultó pasar la lista. Ahí sí. Esta. Segundo C. Ahí sí. Ya. Perdón, chicos, por todo el tiempo perdido, pero tenemos bastante tiempo, así que no hay problema. Voy a proceder entonces a presentar en lo que nosotros empezamos a ver la semana pasada, que fue el presente perfecto. Vamos a hacer un pequeño repasito, ¿cierto? Unos 5 minutitos, 10 minutitos, porque se supone que la semana pasada trabajamos. Y esto debería estar en sus cuadernos. Recuerden también que yo les pido que estén con cuadernos en clases. Hay muchas cosas que pueden ir anotando. Rifo. Ya tenemos uno más. 27. 31, faltarían 4 nomás. Yeah. Entonces, lo que nosotros vimos la semana pasada fue el presente perfecto. Y dijimos que el presente perfecto lo utilizamos para hablar acerca de experiencias pasadas, past experiences. That continue in the present, que continúan en el presente. Una acción o algo que comenzó en el pasado, ¿ya? Y que todavía tiene repercusión en el presente, o algo que sucedió hace poco rato. No es presente. Cuando yo digo que el presente perfecto es para hablar de pasado, es porque no es algo presente, no es algo que yo estoy haciendo en el momento, no es algo que ocurre ahora, es algo que viene ocurriendo en el pasado o que ocurrió hace poco tiempo en el pasado y que obviamente tiene repercusión en el presente, ¿ya? Comúnmente lo utilizamos con el yet, el already y el just, que era lo que íbamos a ver hoy día. Y aquí teníamos unos ejemplos, unos pequeños ejemplos.
para ir viendo más o menos cómo nosotros lo utilizamos. We've already slept in our new beds. Nosotros ya hemos dormido en nuestras nuevas camas. My family and I have just moved. Mi familia y yo recién nos hemos cambiado de casa. Have you guessed my favorite hobby yet? ¿Todavía no adivinas cuál es mi hobby favorito? ¿O ya has adivinado mi hobby favorito? Entonces, estos son ejemplos. Y comenzamos a ver lo que era la estructura. The structure, la estructura. Y dijimos que tenía personal pronoun, los pronombres personales que tienen que ir sí o sí en la oración. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos en inglés, sí o sí tiene que ir el pronombre personal I, you, he, she, it, you, we, they. También les expliqué que este you también significa ustedes, por lo tanto lo puedo ocupar como tú o ustedes. Y tienen que ir sí o sí en la oración, que yo no lo puedo omitir como en el español, sino que tengo que nombrarlos, tengo que decirlo. Luego necesitamos el verbo, que en este caso va a ser un verbo auxiliar, que es el have o el has, ¿ya? Que la diferencia es que el have es para el I, para el you, el we y el they. Y el has es para la tercera persona, he, she, it. Y que también les dije la semana pasada que este verbo, si ustedes lo buscan, significa tener. Pero en este contexto, acá en el presente perfecto, no significa tener, sino que tiene su traducción como el verbo haber del español. ¿Ya? Por lo tanto, si yo lo traduzco acá, la primera oración sería I have, yo he, de haber hecho algo. ¿Ya? Yo he. Luego de eso necesitábamos el past participle, el pasado participio del verbo. El pasado participio en términos generales es, en los verbos regulares, el pasado simple, ¿ya? Agregándole la ed, siguiendo las reglas, que si alcanzamos lo vamos a ver también porque tenemos que terminar con esa forma verbal. Pero en los verbos irregulares tienen que aprendérselos. Y para las personas que fueron a buscar su librito ayer, en la página, les debo al tiro qué página era. En la página 124, si no me equivoco, de su libro, aparece el listado de los verbos irregulares más utilizados. Yo también se los subí a la plataforma, también está. No tiene el libro, Jean Paul, no importa, porque el libro yo lo subí, el libro de ustedes lo subí a la plataforma, lo pueden descargar ahí de forma de PDF. Está el libro completo y el libro de actividades, ¿ya? Así que no hay excusa. Si no lo tienen en formato físico, lo tienen igual para poder verlo desde el celular. Y también está la hoja aparte, solita, para que no tengan que buscarla. Está el listado de los verbos irregulares en su forma de PDF. Y está todo el listado. Y está el verbo en infinitivo, pasado simple y pasado participio. Dígame, Dominique. Vengo recién regresando. ¿Qué libro es el que tengo que abrir? Perdón de nuevo, no lo escuché. ¿Qué libro es el que tengo que abrir? El libro de inglés es un libro verde. Muy bien. Sí, en la página 124. Ahí está el listado. ¿Ya? Y además del pasado participio, puedo tener un complemento para, obviamente, como su nombre lo dice, complementar la oración, para dar información extra. También hicimos un par de ejercicios, ¿cierto? Donde
teníamos el verbo acá, algunos de ustedes estuvieron buscándolo, ¿cierto? Y contestaron bastante bien. El pasado participio del verbo to be es been, y yo necesito también tener el have o el has, y la respuesta era has been. Con Adam y Natalie eran dos personas, por lo tanto yo necesitaba el verbo have y el pasado participio de live, que era, al ser un verbo regular, simplemente le agregamos una D, have lived. En esta siguiente yo la tenía en negativo y les dije que el negativo, el not, va entre el verbo have y el verbo principal que tenemos ahí, que en este caso, este verbo live, que suena muy parecido al de arriba, quiere decir irse o dejar. Entonces, have not left, no nos hemos ido. Y por último teníamos la forma de pregunta, en donde yo les dije que el have iba al principio de la oración, have o has, dependiendo de lo que esté aquí en el sujeto. Y en este caso era has the bus arrived, el verbo regular con the final. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hasta ahí quedamos. No vimos más. Perdón. Perdón, chiquillos, déjenme. Ya, ahí sí, perdón. El día de hoy vamos a comenzar con tres palabritas que son importantes de tener en consideración cuando nosotros hablamos del presente perfecto. Son palabras que comúnmente se encuentran en las oraciones con el presente perfecto, ¿ya? Lo que hace más fácil poder reconocerlas. Al momento de tener estas palabras, uno ya puede decir que, está hablando de presente perfecto. O sea, es algo que empezó en el pasado y tiene repercusión en el presente. O es algo que ha empezado hace poco rato atrás y que yo ahora lo estoy viendo o ahora me estoy dando cuenta. Dice, already se refiere a algo que ha pasado antes o más pronto de lo que se esperaba y es traducido como ya en español. Already generalmente va entre el verbo auxiliar y el verbo. O sea, verbo auxiliar y verbo. Nuestro verbo auxiliar es have. ¿Ya? Es nuestro verbo auxiliar porque nos está ayudando. Sí, señorita, se escribe. Porque nos está ayudando a poder construir nuestra oración completa en presente perfecto. ¿Ya? Si yo no tuviera este have acá y tuviera solamente el verbo en pasado participio, que en este caso se parece mucho al pasado simple, sería simplemente pasado. ¿Ya? Si yo no tuviera este have acá, a ver si lo puedo borrar un poquitito. Si yo no lo tuviera, diría, they already finished. Ellos ya terminaron su tarea. Recién. Ya terminaron su tarea. Pero como no es así, a ver, uy. Ahí. Pero como no es así, porque yo estoy tratando de trabajar con el presente perfecto, es necesario que yo tenga el have, es necesario que yo tenga el pasado participio del verbo, y en algunos casos es necesario tener el already, o alguna de las otras palabras que vamos a ver, los adverbios, para darle más sentido a la oración. En este caso, yo digo, they have already finished their homework. Ellos ya han acabado sus deberes o sus tareas. Ya han. Este ya han es have already. Ya han acabado o terminado sus
tareas o sus deberes. La siguiente oración lo tengo con la tercera persona del singular, Jacob, él. Yo tengo has already left work. Jacob has already left work. Jacob ya se ha ido, ¿ven? Ya se ha ido del trabajo. Y se pueden dar cuenta, nosotros de repente en español tenemos más palabras. Así que por eso hay que tener cuidado con el uso de los traductores. Muchas veces los traductores traducen mal. Es por eso que es importante que entiendan todo lo que nosotros estamos hablando y su uso. Al entenderlo, es más factible que se den cuenta cuando un traductor está cometiendo errores. ¿Ya? Y eso es simplemente con práctica. Escribir esto, hacer las tareas que uno les manda y todo eso. La última oración que vamos a ver con already es the train has already arrived. El tren ya ha llegado. The train has already arrived. El tren ya ha llegado. Voy a dar unos minutitos para que terminen de escribir esto. No se queden con que yo voy a subir el video porque en el momento en que lo necesiten no van a poder abrir el video y es mejor tenerlo en sus cuadernos. Les recuerdo que en la plataforma de Classroom también ustedes pueden dejar comentarios eh, en todos los anuncios que nosotros vayamos escribiendo, ya sea yo o la profesora. Ustedes abajo van a tener una cajita de comentarios donde pueden ir haciendo sus descargos, haciendo sus preguntas, si es que no entienden algo. También va a suceder cuando yo les mando alguna tarea. Ustedes se meten a la tarea y dentro les va a aparecer también una cajita de comentarios donde ustedes pueden dejar sus consultas si es que tienen alguna duda con respecto a cómo se realiza alguno de los trabajos que les vamos a dar. Por si no se dieron cuenta, o algunos sí se dieron cuenta, el día de ayer, en la tarde, tarde-noche, había algunos problemas con Classroom, pero era un problema de Google, ¿ya? Así que si algunos querían hacer algunos trabajos, descargar algo, o entrar en alguna, seguramente no les permitió. Pero era por eso que habían problemas con Google el día de ayer en la tarde.
Fabián dice que terminó. Vamos a esperar un minutito más. Para los que escriben un poquito más lento. Ya. Parece que todos ya están terminando. Así que vamos a ir avanzando a la siguiente palabra. Just. Just, si ustedes la ven, puede que ustedes piensen que es como, justo. Tiene un significado parecido a justo, ¿ya? Esta palabra, just, se utiliza para acciones que han ocurrido hace poco tiempo y se traduce como acabar de o justo, ¿ven? Justo. Como, justo terminé. A Christopher Brown ya le faltó una. Ya volvamos por Christopher. Un poquitito, vamos a volver un poquitito atrás. Mucho, ahí sí. Ya, rapidito. Para ir avanzando. Ya, sí, Fabián, sí. Entonces volvemos. Just, que se traduce como justo. Al igual que con already, con la palabra que vimos anteriormente, just va antes del verbo o entre el verbo y entre el auxiliar y el verbo en la frase. ¿Ya? Y va a depender el uso. Comúnmente se utiliza en las frases que son de pasado. ¿Ya? Just es muy utilizada en las cosas que son con el pasado. Por lo tanto, si nosotros utilizamos cualquier forma verbal en pasado, probablemente podamos ocupar esta palabra just. Y en este caso, como estamos hablando del presente perfecto, que es para hablar del pasado, podemos utilizar just y es bastante usada en el presente perfecto. Claro, como dice ahí Belén, justo le faltó una. ¿Ya? La primera oración, a modo de ejemplo, es I just ate, but I'm already hungry again. Esta es una frase que yo he escuchado varias veces, a varios. Acabo de comer, pero ya tengo hambre de nuevo. ¿A cuántos no les ha pasado, chiquillos? Yo sé que a varios. Justo terminé de comer y ya tengo hambre de nuevo. Segunda oración. Where's Jacob? He's just left. ¿Dónde está Jacob? Acaba de irse. Es mi vida normal, dice Yesuri. Y la última. Beth has just moved to New York. Beth acaba de trasladarse a Nueva York o de mudarse a Nueva York. Acaba de o justo se ha mudado a Nueva York. De esta forma nosotros utilizamos el just. La diferencia mayor con el already, es que para el already yo necesito una acción que sí comience en el pasado para poder terminarla ya o recién. Eso después lo voy a volver a repetir, sobre todo cuando hagamos los ejercicios. El just es algo que yo hice hace muy poco tiempo, que no habían planes de hacerlo. Por ejemplo, puedo decir, recién me compré una casa. El proceso de compra no es largo. Sí, yo sé que es complejo, Dominic, pero vamos de a poquito. El just se ocupa para algo que yo no tenía planeado. Esta palabra es para algo que yo no tenía un plan de hacerlo. Sucedió algo hace poco y yo ocupo just.
¿ya? No había un plan previo, no era que yo empecé a hacer algo en el pasado y justo terminé de hacerlo ahora, ¿ya? Me preguntan algo y justo hace poco hice algo que ya terminó. Ah, ok, David. Y el already, la palabra que vimos anterior, es para algo que yo sí comencé en el pasado, que independiente que fuera hace poco tiempo, es una acción que yo empecé, son determinadas acciones. Por ejemplo, yo puedo decir, I have already finished my book. Yo recién o ya he terminado mi libro. Eso significa que yo o lo estaba escribiendo y lo terminé de escribir, o lo estaba leyendo y lo terminé de leer. Pero es una acción que yo empecé en el pasado y que ha terminado hace poco. En cambio, el just, yo puedo decir, oh, recién me compré un auto. El proceso de compra, el verbo comprar, no involucra algo que haya empezado en el pasado, propiamente tal, como el comprar, ¿ya? Puedo decir algo que sea más fácil. Recién me compré un chicle. No es que yo tenía pensado comprarme el chicle. Simplemente fui al negocio, estaba comprando y como, oh, vi el chicle, ah, me lo compro. Oh, recién me compré un chicle. ¿Ya? Esa es la mayor diferencia entre el already y el just. El already es para verbos que yo sé que tienen que haber empezado en algún momento en el pasado para poder terminar hace poco. Y el just es una acción que yo la realicé hace poco. Pero que se entienda. Es más fácil de lo que parece. Supongo que ya terminaron de escribir después de toda esta explicación. Great. Ya, vamos a la última palabrita que vamos a ver. Yet. Yet es una palabra que tiene varios significados dentro del idioma inglés, pero se utiliza, pero Belén. Ya pues. Ya, ahora sí. Yet, como les decía, yet es una palabra que tiene varios significados en el idioma inglés. Pero Fabián,
Chiquillos, tienen que escribir un poquitito más rápido, si no, no alcanzamos. Tenemos 1 hora y media, una vez a la semana, no nos alcanza el tiempo para que se demoren tanto. Tienen que aprender a tomar nota, a tomar apunte. Krishna, no digas nada, tú estabas atrasada también. No sea así. No, no es que salieron lentos. Simplemente les cuesta volver al ritmo. El año pasado no escribían nada y ahora creo que están escribiendo mucho. Entonces, es parte de. David, esa es una buena opción. Lamentablemente, si no lo escribe después, no le sirve de nada, porque pasa lo mismo que en clases presenciales, que le sacan foto a la pizarra y después no la pasan en limpio y la foto se pierde. Ya, profe, ahora sí. Ya. Ya. Repito entonces, yet es una palabra que tiene varios significados en el idioma inglés. Puede significar pero en algunas oraciones, sobre todo cuando está entre medio, tiene un significado de pero. Sin embargo, cuando nosotros lo estamos utilizando en las oraciones del presente perfecto, va a ir mayoritariamente al final. Yet es usado para algo que esperábamos que sucediera, pero todavía no ha pasado. Lo explico. Yo tengo pensado, no sé, que algo suceda, por ejemplo, que ustedes terminen de escribir en un momento determinado. Y sin embargo, hay alumnos que se demoran. Entonces, yo lo voy a utilizar, el yet, para referirme a que todavía no han terminado. Y va a ir siempre al final de la oración. Ya es algo que yo espero que suceda, pero que todavía no sucede. Y de ahí viene su significado en este contexto. ¿Ya? Tendemos a usarlo en frases negativas o interrogativas. ¿Ya? Ojo ahí. Si la oración está, como esta de acá, en negativo, lo más común es que nosotros utilicemos el yet al final de la frase. En frases negativas puede ser traducido como aún o todavía. Y en preguntas como ya. En contraste con los otros adverbios de esta lección, los que vimos anteriormente, ¿cierto? Yet va al final de la frase, no va al medio. El ejemplo dice, I am really hungry. I am really hungry. Tengo mucha hambre. I haven't eaten yet. Todavía no he comido. O también puedo decir, no he comido aún. Las dos formas son correctas, las dos formas de traducirlo son correctas. La segunda dice, Jacob hasn't left his job at the hospital yet. Jacob todavía no se ha ido de su trabajo en el hospital. O también puedo decir, Jacob no se ha ido de su trabajo en el hospital aún. ¿Ven? Si se dan cuenta en estos dos, yo espero que suceda algo, pero aún no sucede o todavía no sucede. Luego tenemos la tercera. Have they finished their homework yet? Ya, estoy haciendo una pregunta,
ya han terminado sus deberes o sus tareas? Has the train arrived yet? ¿Ya ha llegado el tren? Y si se fijan, como les dije bien atrasito, el have al principio me indica que estoy haciendo una pregunta. Y como es pregunta, va con yet al final, probablemente, ¿cierto? Y en este contexto significa ya. Recuerden que si van teniendo dudas, pueden levantar la manito o la pueden escribir en el chat. ¿Cómo van? ¿Queda mucho? Vamos terminando, chiquillos. No, todavía no. Súper, ya. Vamos ahora a unos pequeños ejercicios para ir regalando puntitos. Que a mí, yo soy... me gusta regalar puntos. Tenemos estos 4 ejercicios para probar si que ustedes están entendiendo o no más o menos lo que estamos haciendo. Recuerden que si se equivocan, está bien, no hay problema en equivocarse, ¿ya? Está bien que se equivoquen porque
así los puedo corregir y ustedes pueden aprender. ¿Ya? Yo voy dando puntos por participación, no por respuesta correcta. No vayan a poner cualquier cosa tampoco en el chat, ya solamente por participar. O sea, tiene que ser atingente, tiene que estar en relación con lo que estamos viendo. En sus cuadernitos van a escribir estas 4 oraciones y van a escoger cuál de estas 3 palabras va en cada uno de los espacios vacíos. Solamente una por oración. Si usted puede y quiere, puede utilizar su libro, ¿cierto? Que no le va a servir de mucho. Pero ahí también hay una pequeña explicación. Si no me equivoco, en la página, les digo al tiro en qué página. En la página 10 hay una pequeña explicación al principio, cómo podemos utilizarlo. Si tomaron nota, obviamente está en sus apuntes, por lo tanto no deberían tener problema. Así que van a resolver estos y me van a enviar, cuando yo les pida, ¿cierto?, en el chat sus respuestas completas. O sea, tienen que escribir en el chat toda la oración, incluyendo la palabra que yo les pida, ya sea already, just o yet. Les voy a dar, creo que 5 minutitos para que la puedan hacer. Sí, yo creo que 5 minutitos es bien, está bien, para que puedan trabajar. Y luego vamos a ir viendo una por una y me van a ir dando sus respuestas a través del chat. Y yo voy regalando puntitos a los alumnos que vayan participando y que esté obviamente en relación con lo que estamos hablando. ¿Ya? Pueden trabajar. Son las 11:51, a las 11:56 comienzo a revisar.
vamos a ir revisando. Tiempo más que suficiente el que les di para poder haber hecho esto. ¿Cómo quedaría la primera, chicos? Dice, I have finished this exercise. Krishna dice, I've just finished this exercise. ¿Alguien tiene otra respuesta? Edgardo dice, I've already finished this exercise. Tenemos dos respuestas. Chuta. ¿Cuál será la correcta? No sé, pues vamos. Veamos. ¿Cuántos aparecen en el chat de un lado o del otro? Ya tenemos dos respuestas. Tenemos una alumna que dice que es just y tenemos el otro alumno que dice que es already. ¿Cuál de las dos palabras será? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree el resto? Constanza dice que piensa igual que Belén. Jared dice que es just. Abraham también dice que es just. ¿Mayoría gana? No, ojalá funcionara así, Jean Paul. No es por mayoría. Ya, bien, chiquillos, bien por estar participando. El primero partía ya con una trampa. El primero ya partía con una trampa. Este verbo, finished, terminar, verbo terminar, ¿cierto? Aquí que está en pasado participio, terminado, tiene una trampita. Porque para terminar algo hay que empezarlo. Lo que no significa que no pueda ser already o no pueda ser just. Ambas son correctas, pero hay una que es más correcta que la otra. ¿Ya? De ahí es donde el primero partía con trampita. ¿Ya? No, no, Abraham, ahí sí que no, eso no puede ser. El jet en la primera no puede ser, eso sí que no. En la primera podría ser already o podría ser just, pero hay una que es más correcta que la otra. Y en este caso, a ver si me... Ahí sí, en este caso es already. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el verbo finish, como les dije, me indica que tengo que haber empezado algo para poder terminarlo. ¿Ya? Por eso que yo les decía que había una diferencia entre el already y el just. El just era algo que yo no necesariamente había empezado, pero lo hice hace poco. Pero cuando yo hablo de exercise, algún ejercicio, necesariamente yo tengo que haber empezado en algún momento para poder terminarlo. Por lo tanto, es algo que va más atrás que solamente recién. Ya he terminado este ejercicio. Significa que yo ya lo empecé antes. No es que recién lo terminé. Puede ser. Sí, ojo ahí. Si ustedes en una prueba me hubieran puesto el just, también estaría bueno. Pero el already es más bueno, por decirlo así, es más correcto que el just. Sería como si yo le hablara por compatibilidad, el already en esta frase tiene un 100% de compatibilidad y el just un 90%. Así de pequeña es la diferencia. Bien, Dominic, súper, súper, ¿ya? Pero como les digo, si los que pusieron just no es que esté mala, sino que esta es la respuesta más correcta que la otra. ¿Ya? Momento, voy a empezar a dar puntitos a los que participaron. Acá. Empezamos con Belén. Un puntito. El Edgardo, donde aquí lo tengo. Acá uno. ¿Qué más? Jared, Abraham, Krishna. Acá.
Uno. Se me pierde, ahí sí. Bien. Vamos entonces. Como Jean Paul no entendí. Lesa doble punto a already. No lo entendí. Escríbalo de nuevo, por favor. No le entendí, Jean Paul, lo que escribió. Ya, la segunda es fácil. Que como usted dice que already es más buena que just. Sí, no, es más buena. Lo que van a tener el mismo puntaje. ¿Ya? No es que tenga puntaje doble. Pero hay otra en que no hay. A ver. No, empezamos con Yasuri. Have you read it yet? Have you read it yet? Have you read it yet? La segunda es yet. Ya. ¿Estamos claros entonces, cierto? Que como tenemos una pregunta y tenemos el espacio al final, pero Fabián, ¿cómo se te ocurre? La respuesta es yet. ¿Ya? Estamos hablando del presente perfecto. Y en este sentido acá obviamente necesitamos el yet, porque la oración me dice, have you read it yet? ¿Lo has leído ya? ¿O ya lo has leído? Cuando le preguntamos por un libro, ¿cierto? La materia, ¿ya lo has leído? Yet, al final de la oración. Bien, chicos. La tercera. We have written the article. Already. ¿Qué más? Already. ¿Qué más? ¿Nadie más? Already, Luis. Bien, chiquillo. La respuesta de esta es already. Súper. ¿Por qué? Porque written, el verbo written, escribir. El verbo escribir no es algo que yo escribí recién. Si es una, mire, written the article es un artículo, puede ser un libro. Yo empecé atrás, hubo un plan y ahora hace poco lo terminé. Pero requiere un proceso y ese proceso va con already. Y la última, ¿cuál sería? We've bought a new house. Súper. Súper bien, chiquillos. No, estamos al otro lado ya, listo. O sea, para la próxima prueba, puros 7 vamos a tener aquí. Súper bien. Súper bien, chiquillos. Just. Bought es compré. Y como yo les había dicho, el verbo comprar, ¿cierto? No es algo que empiece en el pasado. Sí, estoy dando puntos, tranquilo nomás. Ah, pero Fabián, te tengo que descontar por las que te equivocaste, ¿o no? ¿O no es así? ¿No funciona así? Qué exigente, dice, sí. No, sí, yo los tengo claritos los puntitos, y los voy agregando a todos. Y si se me olvida, no importa, como voy a tener el video, vuelvo a ver quiénes participaron, no hay problema. Para que no se me pase ninguno. Súper bien, chiquillos, los felicito. Súper bien. ¿Ya? Y con esto terminamos lo que es el presente perfecto. El presente perfecto termina aquí. Esto es lo que es materia netamente de gramática. La gramática es importante porque tienen que aplicarla. Luego cuando nosotros leamos, ya que después vamos a ir trabajando con sus libros, ojalá que todos lo puedan tener de aquí a la próxima semana, ojalá tener sus libritos, yo les voy a pedir que vayan trabajando en sus libritos, me van entregando las respuestas y vamos a ir trabajando, ¿ya? Terminamos con el presente perfecto y vamos a pasar ahora
Voy a detener esta presentación. Ahí. Y voy a pasar a algo que vimos el año pasado, que yo les mandé un video, pero que necesito repasarlo porque tenemos que hacer la diferenciación entre el presente perfecto y esta forma verbal que vimos el año pasado, que es el pasado simple. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos viendo el presente perfecto, que es para hablar del pasado, pero son acciones del pasado que tienen relación con el presente o con hace muy poquito, que están del pasado y que son hace poco, que son recién, que son ya, o algo que no se ha hecho todavía, como el todavía no haces esto. ¿Ya? El pasado simple es una forma verbal que nosotros utilizamos para hablar del pasado. Que el video completo del pasado simple, casi completo del pasado simple, está en la plataforma. Creo que se lo subí. Si no, lo voy a subir nuevamente. Y que es muy necesario el tener precaución al momento de diferenciarlos. El pasado simple requiere solamente un tipo de auxiliar, que es cuando nosotros estamos hablando de negación y de pregunta, que también lo vamos a ver. En el anterior, que es el presente perfecto, nosotros utilizábamos el verbo have. Ese era nuestro verbo auxiliar que nosotros utilizábamos. Acá solamente utilizamos un auxiliar que es el did cuando tenemos negación o pregunta, y lo vamos a ver. Ya, esto es un pequeño repaso de lo que deberíamos ya tener en nuestra cabecita, en nuestro cerebrito y aprendido para la fecha. Past Simple Review. We use the past simple, se me olvidó el puntero. We use the past simple to talk about finished actions and situations in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar acerca de situaciones y acciones terminadas en el pasado. No es algo que tenga repercusión ahora como en el presente perfecto. Es algo que empezó y terminó en el pasado. Y no hay nada que hacer con eso. For example, the ancient Egyptians built incredible pyramids. Los antiguos egipcios construyeron pirámides increíbles. Construyeron. Pasado simple del verbo construir, built. Construyeron. Para la negación, we use didn't or did not with the base form to make the negative form of the past simple. Utilizamos el didn't o did not, que sería el auxiliar más la negación, con la forma base. Cuando yo digo forma base, hablo del infinitivo sin el to al principio. ¿Ya? Cuando ustedes, por ejemplo, buscan un verbo que es, no sé, cantar, y lo buscan en inglés, les va a aparecer to sing, T-O, sing. Cuando yo digo forma base, estoy hablando de eso, de lo que les aparece en los diccionarios o en los traductores o donde ustedes lo busquen, pero sin el to, sin el T-O al principio. Eso es forma base. Para generar o hacer o construir la forma negativa del pasado simple. Entonces, utilizamos el did not con la forma base para hacer la forma negativa del pasado simple. For example, they didn't have the satellite navigation in those days. Ellos no tenían la navegación satelital en aquellos días. Estamos hablando aquí de los egipcios, ¿cierto? Que construyeron pirámides, pero que no tenían navegación satelital. Entonces, ¿cómo construían tan perfectamente y a gran escala? Es una pregunta que nos podemos hacer. Y por último, we use did with the base form to ask questions. Utilizamos el did
con la forma base para hacer preguntas. Pero en este caso, el did va al principio de la oración. ¿Ya? Did the ancient Egyptians build in Mexico too? ¿Los antiguos egipcios construyeron en México también? Fíjense que yo no le doy significado al did. Simplemente me ayuda para formar la oración. ¿Los antiguos egipcios construyeron en México también? Fíjense la diferencia. Built, build. Este de acá es la forma base del verbo construir. Y esta es su pasado simple. Si tengo el did o el verbo auxiliar, el verbo queda en su forma base. Si no lo tengo porque estoy hablando en afirmativo, no necesito auxiliar, pero el verbo tiene que estar conjugado. Sí, Fabián, por eso estoy esperando aquí en silencio. No llorar. ¿Ya?
No hago diferencias, Krishna, por si acaso. Y como no nos hemos visto frente a frente, no puedo decir qué tan hermosos son, de verdad. Si son trabajadores, eso lo puedo decir, lo puedo afirmar. Nos vimos un día, Edgardo, un día y un ratito. David, tú no cuentas. Ya, vamos avanzando. Spelling rules. Ya, tenemos entonces las reglas ortográficas o de construcción de la palabra en pasado simple. Ya, esta es una regla general que es para los verbos regulares. Ya, regulares. Para formar un verbo en pasado simple, los verbos regulares, tenemos que agregarle una D o una ED al final de los verbos. ¿Ya? Repito, para los verbos regulares. Por ejemplo, si tenemos el verbo play, le agregamos ed y se transforma en played. Played. Con D final. Si tengo el verbo want. Uy, ya Edgardo, ya. Voy a volver un poquitito, chiquillo, para que paren. Voy a volver un poquitito por el Edgardo. Ahí está. Ya. Volvemos. El verbo want se transforma en wanted. Wanted. El verbo open se transforma en opened. Opened. Si el verbo termina en consonante más Y, cuando digo consonante hablo de letra, de una letra que no sea una vocal, obviamente, consonante más Y, su terminación pasa a IED. Es el caso de study. Study se transforma en studied, pero ya no tiene Y, sino que tiene una I latina ahí. Alguien se preguntará y me podría decir, pero profe, ¿por qué si el verbo play arriba tiene Y igual? Por lo que les acabo de decir. Consonante más Y. Play es una vocal y una Y. Por lo tanto, simplemente le agrego la ED. Cuando yo tengo una letra, como es el caso de acá, que tengo una D, y luego tengo la Y, a la Y yo tengo que cambiarla y agregarle la ED. Simplemente por eso, y eso es por regla ortográfica. Si es un verbo de una sílaba, eso de una sílaba es al momento de pronunciarla. Hay verbos que parece que fueran largos en inglés, pero que al momento de pronunciarlos son cortos. Por ejemplo, está el verbo stunned, que es como de dejar aturdido o aturdir. Si ustedes lo ponen en pasado, se escribe stunned. Entonces tiene dos sílabas, pero se sigue pronunciando stun. Entonces, hay varios verbos que son así, ¿ya? Si al pronunciarlo el verbo tiene solamente una sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, letra, vocal, letra, se dobla la consonante final y se le agrega ed. Por eso acá tenemos el verbo stop. Termina, mire, fíjense, tiene una T, una O y una P. Consonante, vocal, consonante. Doblamos la última. Stopped. Stopped. Tenemos la P doblada más, o por 2, la P por 2, para que suene mejor, más la ED. Stopped. Tenemos el verbo chat,
que es el verbo chatear, que es un verbo relativamente nuevo, ¿cierto? Que se inventó hace poco cuando empezaron los chats. Y lo castellanizamos nosotros igual a chatear. Tiene la misma forma. Letra, vocal, letra. H-A-T. La T se dobla y se transforma en chatted. Chatted. Si el verbo se acentúa, se carga, tiene como el stress, que nosotros lo pronunciamos más fuerte, en la última sílaba, o sea, es una palabra aguda, y tiene la estructura anterior, consonante, vocal, consonante, o letra, vocal, letra, se hace lo mismo que la regla anterior, o sea, doblar la última letra y agregarle la ed. Por eso que el verbo prefer se transforma en preferred, preferred, como una R más larguita, preferred. Y como yo les decía, los verbos irregulares, que tienen que aprendérselos de memoria, están en la página 124 de su libro de texto del estudiante y también están en formato de PDF en el Classroom. Terminen de anotar esto. Buscando hasta el fin. Pokémon, yo te gané tu poder interior. Pokémon, tengo que atraparlos. David, cuando tú terminas no escribes already. Already es dentro de una oración que significa ya. Cuando tú quieres decir que estás listo, simplemente pones ready, sin el al del principio. Ready. Eso es listo. Eso, ahí sí. Ready. También pueden escribir done, D-O-N-E, significa terminé. 10% de carga. No se preocupe si ya con esto estamos terminando. Done. Exacto, así mismo, Damik. Done. Eso es hecho, como lo terminé. No hay nada más que hacer. Bien, chiquillos. Voy a parar el video ahora.